Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Abrir la Biblia, bienvenidos al mundo del Antiguo Testamento y al tiempo de las gloriosas guerras, gloriosas y también con momentos difíciles, como el que vamos a empezar a leer hoy, pero siempre, como esto era la promesa de que Dios había hecho al pueblo, siempre termina con victorias, ¿sí? Por lo menos lo que vamos a ver hoy y después vamos a seguir con la ayuda del Señor tratando de entender alguna de estas cosas que van pasando en las crónicas que nosotros tenemos de este tiempo, el tiempo de la conquista en manos de Josué. Bueno, hablé de momentos malos porque dejamos ayer cuando la segundo paso, que era la derrota y la conquista de la ciudad de Ai, recuerdo H-A-I, tenemos que hay una derrota incomprensible y el Señor habla cuando Josué le pregunta, ¿qué pasó? ¿Nos dejaste? ¿Nos abandonaste? Estamos en el capítulo 7, versículo 10, y habíamos empezado a leer estas palabras del Señor, pero lo vamos a leer completo con suma atención, ¿sí? El Señor los había llevado a una tremenda victoria con Jericó, memorable, única en la historia, y inmediatamente después con un pueblo, una ciudad más chiquitita, una derrota. Y entonces el Señor le dice a Josué, capítulo 7, versículo 10, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Esta es la frase importante. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios, que es lo que les pasó. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Esta es otra palabra que da impresión. Levántate, purifica al pueblo. Dile que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro. La destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo, que está en medio del pueblo. Esa frase de quitar el oprobio tenía un muy grande sentido. En este tiempo que todo vale, que todo es lo mismo, que no, quitar el oprobio era haber violado el pacto. Y este Dios que estaba educando a un pueblo, que lo estaba guiando a la victoria, estaba parado en el pacto que había hecho con ellos. Y entonces les dice que tienen que quitar el oprobio. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero esto era el Antiguo Testamento. Esta era la ley que Dios había establecido y la promesa de ellos era obediencia al Señor. Y cada una de estas cosas que para nosotros hoy no serían importantes, tenían que ver con la obediencia y con el seguir los mandatos del Señor para que Él los bendijera y los llevara a la victoria. Muy bien, desde el 16 hasta el final del 7 viene este tremendo pasaje del castigo de Acán. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí,
Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Estaban todos marcados, en familia por familia, clan por clan. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Este es un relato más claro de lo que es la codicia, el ocultamiento, que Dios todo lo sabe. 3 cosas para recordar. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor. Junto con la plata, el manto y el oro, también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído tal desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esta misma desgracia. Entonces los israelitas apedrearon a Acán, a los suyos, y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Es muy fuerte, es muy terrible, pero como dije al principio, este es el Antiguo Testamento. El juicio de Dios estaba sobre el pecado, y sobre todo sobre romper el pacto con el Señor. El montón de piedras es nuevamente, como habíamos visto al principio, cuando cruzaron el Jordán, el hacer cosas conmemorativas. Acá pasó esto, porque acá Dios habló, acá Dios juzgó. Y la frase final del capítulo 7 es la frase del cronista, ¿no? Así aplacó al Señor el ardor de su ira. Porque finalmente, aunque hacían las cosas que hacían, pero reconocían que habían desobedecido al Señor. Bueno, respiramos hondo y vamos al capítulo 8, que es otra cosa distinta, y acá volvemos a la paz del pueblo con el Señor. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes, nuevamente. Que lo que pasó, ya está solucionado. Olvidé de decir lo que pensé cuando volví a leer esto. Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto, gracias a Dios por Jesucristo, que Él perdona todos nuestros pecados con su muerte redentora en la cruz. ¿Sí? Esto pasó en el Antiguo Testamento. El Señor exhortó a Josué: toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte superior de la ciudad. Y ahora tenemos con lo mismo que habíamos tenido con Jericó, todos los detalles que Dios les indica. Dios programaba las guerras, era el estratega. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30.000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez.
ellos nos perseguirán, pensando que estamos huyendo de nuevo. Así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de ahí. El Señor les dará la victoria. Qué diferente es caminar con la seguridad de la victoria en el Señor. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Creo que si Darío tiene el mapa, sería bueno dar una mirada para ver dónde estamos, porque ya estamos en la tierra prometida, ya estamos del otro lado del Jordán. Miren qué lindo este mapa, donde ahí aparece, vamos a ver de poder marcarlo desde aquí, aunque está en chiquitito es chiquitito mi cursor acá, pero acá tenemos Jericó, Jericó acá está escrito con CH, y acá está el recorrido, no era tan cerca, la ciudad de Ai, acá vemos Ai sin H, así que este mapa no tiene la misma escritura que nuestras Biblias, pero esta es la ciudad de Ai. Entonces, había un gran recorrido, ¿sí? Y después voy a dar una indicación que dicen los especialistas para que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, tenemos, por supuesto que no tenemos un mapa de la ciudad porque la ciudad ha desaparecido, pero estaban ya en un lugar avanzando, ¿sí? Entonces tenemos que estaban los guerreros en la parte, dice, oeste, ellos ya estaban avanzando hacia el oeste, y el resto con Josué haciendo como que habían escapado, temerosos como la primera vez, ¿sí? Bueno, creo que no tenemos nada más como para ver, pero fijémonos que vamos en el recorrido que tenemos acá en rojo, y la manera en la que después de haber cruzado el Jordán, hoy nos encontramos aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Darío. Seguimos. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel. Betel estaba ahí muy cerquita de Ai. De modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Es posible que fueran dos ciudades que estaban no sé cómo decir, pero confederadas. Bien, entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entrando en la ciudad la tomaron y la quemaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, pues la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de ahí. Así estos quedaron atrapados por dos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes.
al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Todas formas que vamos a ver en todas estas guerras, tal cual como se realizaban, había algo especial para el rey. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y en el desierto, a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12.000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía la jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. ¿Cuántos hechos similares a lo que había pasado con Moisés, cuando le levantaron los brazos para que él ganara aquella otra victoria? Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Interesante este cambio de instrucciones, ¿no? Con Jericó había que exterminar todo. Quizás Dios estaba trabajando con la posible codicia, ¿no? Con la posible codicia. Quedó uno solo con codicia. Pero estaba mostrándole que esa avanzada y esa victoria era para demostrar quién era el Dios de Israel, ¿sí? Que los estaba usando para la conquista. Eso era lo que ellos sabían que iba a pasar. En esta segunda ciudad, después del doloroso episodio que les hizo que tuvieran primero una derrota, que perdieran a sus primeros hombres, ahora el Señor les permitía que lleven las posesiones que les iban a servir a ellos, ¿sí? Ganado y posesiones, ¿sí? Botín de guerra, ahí está todo. Hay todo lo que encontraron, botín de guerra. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros como pertenece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver. Y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. De nuevo, un montón de piedras iba a ser conmemorativo de la victoria que el Señor había dado, ¿sí? A mí me impresionan estas cosas realmente, pero bueno, este era el mundo del Antiguo Testamento. Es lo mismo que hubieran hecho con Israel si los hubieran vencido. Muy bien, y a ver que podamos terminar de leer este capítulo, porque aquí viene otra circunstancia diferente, que no es cronológicamente, porque nos dice, entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor. ¿Podríamos ver el mapa de nuevo? ¿Puede ser? Para ver si podemos ubicar el monte Ebal. No sé si lo podemos ver en este momento. Pero el monte Ebal estaba cerca de Betel, estaba alejado de donde estaba Ai. Y para llegar ahí tenían que haber dominado a otros pueblos. Entonces, esto es otra demostración que el relato no es cronológico, ¿sí? Antes de llegar al Monte Ebal debe haber habido otras guerras que estarán relatadas más adelante, ¿sí? Porque acá tenemos un momento de adoración y de reconocimiento del Señor muy importante, quizás más importante que contar cuál fue el segundo pueblo derrotado y de qué manera Dios les dio la estrategia, ¿sí? De manera que vamos a leer este momento que fue posterior, a la derrota de Ai, pero que el cronista, y si fue Josué mismo que lo escribió, dijo, esto es importante porque Dios nos perdonó. Dios nos dio una nueva derrota muy importante, permitió que acrecentáramos el botín y el ganado,
Y entonces ahora vamos a poner lo que fue ese momento. El Monte Ebal nos suena, si hemos leído hacía poco el libro de Deuteronomio. Por supuesto que no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 27, 28 y 29 también están los capítulos en los cuales cuenta ese otro momento tan importante en la vida de Moisés. Cuando Moisés desde el monte Gerizim transmite las bendiciones para todos aquellos que cumplieran el pacto. Y desde el monte Ebal, todas las maldiciones. Esas están las bendiciones están en 28, las maldiciones están en 27, y en 29 tenemos la renovación del pacto. De manera que con Moisés habían tenido ese momento, y ahora nuevamente Josué nos cuenta que pasó algo importante para ellos bajo la dirección de Moisés. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. De nuevo, cada vez que lo mencionan es como si no pudieran mencionar, es como los israelitas que ponen D-S porque no pueden poner el nombre del Señor hoy día. Un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, el Deuteronomio. Un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Me quedé pensando, es muy probable que después de la victoria de Jericó ellos hayan hecho cultos al Señor, levantando, ¿no?, con holocaustos y sacrificios de comunión. Fíjense que ellos que recibieron en el libro de Éxodo, tenemos la manera de hacer los sacrificios, siguen denominándolos con esa. Para nosotros la palabra holocausto sería suficiente, pero sin embargo la diferencia entre holocaustos y sacrificios de comunión. De manera que aunque los hayan estado haciendo en el camino hasta ahí, en este momento es donde Josué muestra, y quedó en la palabra para nosotros hoy, quedó este momento, en el monte Ebal, en el monte donde se habían pronunciado las maldiciones. Allí, versículo 32, estamos en 8:32. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Ninguna indicación más. Todo. Los 10 mandamientos, no tenemos la menor idea. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Todas las veces que aparecen los sacerdotes, están en cada momento importante, simbólico, representativo, cargando en sus hombros el arca del pacto. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tan como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. De nuevo tengo que marcar lo que siempre voy descubriendo, la unidad completa que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Todo está relacionado, no está aislado. Podrá no estar cronológico. Hoy estamos, ahora vamos a ver por qué no está cronológico, pero sí todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del Señor, con saber que si no están en conexión, en obediencia a lo que Él les ha señalado, el oprobio caerá y el castigo será terrible. Ya lo vimos. Seguramente habrá habido muchos otros momentos así, pero acá nos ha quedado este. Ahora,
Entonces, estos recordatorios que los tenemos acá eran tan importantes. Habían vuelto a rememorar, y esta gente no había estado, eran los hijos de los que habían quedado en el desierto, de manera que por primera vez ellos estaban viendo esa situación de recordar las maldiciones y las bendiciones que Dios por Moisés les había dado. Estoy pensando que quizás los más jóvenes, los que ahora eran los guerreros, sí habían estado en el último. Lo que ellos no habían estado es en todo el recorrido desde salir de Egipto. Habían pasado 40 años, ¿sí? Bien, entonces, ahora aclaro algo al terminar. Termina así el capítulo 8, este capítulo tan importante de Josué. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Ya estaba escrito. Si esto es para tomarlo en cuenta, este es un dato, ya estaba escrito en el libro de la ley. Todas esas veces que Dios le había dicho a Moisés, escribe en un libro, que tenemos la palabra libro, aunque no era un libro, sino era un rollo. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. ¿Notamos que acá aparece una palabra rara? Claro, la palabra rara es inmigrantes. ¿Cómo inmigrantes? Era el pueblo de Israel, solo, puro. Pero resulta que si nuestros ojos van hacia el comienzo del capítulo 9, el capítulo 9 se titula Astucia de los Gabaonitas. Y ya el próximo programa vamos a ver en el mapa, vamos a ver dónde estaba Gabaón y quiénes eran los Gabaonitas. Y un episodio muy interesante, ¿sí? Con un pueblo vecino que, aterrorizado por lo que estaba pasando con el avance de Israel, logró llegar a ser inmigrante. Por lo tanto, se hace evidente que lo que viene en el capítulo 9 fue anterior a la conquista de Ai, o por lo menos fue anterior hasta este momento de la lectura en el Monte Ebal. Porque como dijimos antes, para llegar al Monte Ebal habían tenido otras batallas y otras victorias. De manera que esta es una indicación de que, bueno, esto no es cronológico. Vamos a leer La astucia de los Gabaonitas, que es después de tanta guerra y tantas cosas terribles, es un capítulo que nos permite respirar con algo agradable, ¿sí? De manera de ver cómo todo tipo de cosas que iban pasando en esta conquista de Canaán. Muy bien, pero quedémonos con este momento. Cuando llegaron allí al monte a recordar la enseñanza del Señor, las leyes del Señor y la adoración con gratitud al Señor, ya tenían muchas otras batallas que Él les había ayudado a ganar y que las vamos a encontrar más adelante. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Tomémosla, aprendamos, ¿sí? Y que Él nos ayude a incorporarlas totalmente en nuestras vidas. Si no me falla la programación, hoy a las 19 se vuelven a pasar los capítulos primeros que hemos tenido con Abrir la Biblia desde el año 2020 y que se están pasando, si no ha habido cambio en la programación, los jueves a las 19 horas. Muy bien, que Dios los bendiga, que nos prepare para todo lo que tenemos en el día de hoy. Será hasta mañana si Dios quiere.